aslında kadının sevgilisiymiş. Nasıl yani? Aynı evde. Nasıl desem dilim varmıyor böyle bir çirkinlik. Siz Nur Hanım, siz bir kadın olarak ne düşünüyorsunuz? Ben bu konuda ne söyleyebilirim? Bana çok yabancı. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado de nuevos videos. ¿Podrá Nur lograr que encarcelen a Ñeco, quien mató a su padre? ¿Seguirá Ziban apoyando a Leila a pesar de todo y de todos como dijo? ¿El dinero y la pistola en la bolsa que trajo Leila como fideicomiso de Mali le causarán problemas? Si resulta que Tufan no mató a Hilmi Bey, ¿podrán él y Serap reunirse? ¿Podrá Ferda descubrir que fue Nur quien mató a su bebé? ¿Qué hará Nur Meli Bey para evitar que lo expongan? Cuando Mali se alió con Nur y dijo que Leila fue la causante de la muerte de su bebé, Ferda atacó a Leila. ¿Cómo castigará Leila a Mali por no ser capaz de comportarse y obedecer a Nur otra vez? ¿Qué planea hacer Leila, que encuentra el dinero de Mali gracias a Bahar, escondiéndolo en la casa de Semaan? ¿Volverá Nur a contratar a Kader, quien le informó sobre el dinero que Mali y Tekin robaron cuando Nur no pudo encontrarlo? La madre de Leila, la señora Sema, le dirá a Leila que tiene cáncer. ¿Podrá la señora Sema hacer frente a esta enfermedad? ¿Podrá Nur Meli convencer a Arzu de no divorciarse de él como él quiere? ¿Podrá Nur llevar a cabo su plan de disuadir a Meli y Arzu de divorciarse con la ayuda de su abogado, Ceza, a quien colocó junto a Arzu en la asociación? ¿Funcionará el plan de Selman Bey y su hijo Tufan de culpar del accidente a su viejo amigo Takoz? ¿Romperá Tufan Bey su acuerdo con su viejo amigo Takoz e irá a la cárcel en su lugar? ¿Cómo utilizará Mali, que tiene el vídeo de Nur estrangulando a Hilmi, contra Nur? ¿Will Nur, quien estranguló a Hilmi hasta la muerte después del accidente, irá a la cárcel? La lucha de Nur para poner a Ñeco, a quien considera responsable de la muerte de su padre, en la cárcel será un ajuste de cuentas combinado con su búsqueda de venganza y justicia. Ñeco intentará amenazar o manipular a Nur para que la verdad detrás de este asesinato no salga completamente a la luz. Sin embargo, Nur tomará acción y arriesgará todo para vengar a su padre. En este punto, el pasado de Nur con Ñeco entrará en juego y la enemistad personal entre ellos complicará los acontecimientos. Ñeco intentará presionar a Nur no solo físicamente sino también psicológicamente. Si Nur tiene éxito en reunir pruebas, podrá llevar a Ñeco ante la justicia y finalmente llevar ante la justicia al asesino de su padre. Sin embargo, en este proceso, los juegos sucios que Ñeco juega con Nur también amenazarán la vida de Nur. Ziban, con su gran amor y lealtad hacia Leila, quiere protegerla de todo peligro. Aunque los problemas que Leila ha causado y los errores que ha cometido pondrán a prueba la paciencia de Ziban, Ziban escuchará a su corazón y tratará de apoyar a Leila a pesar de todo. Este conflicto interno que vive Ziban con su familia puede dañar su relación con Leila. Ziban luchará contra su familia y los peligros que lo rodean con su deseo de proteger a Leila y estar a su lado. Sin embargo, el oscuro pasado de Leila y la ira dentro de ella empujarán los límites de los sacrificios de Ziban. El hecho de que Leila pueda recuperarse o no hará que Ziban cuestione su lealtad hacia ella. La bolsa que Leila robó de Mali contiene dinero y una pistola, y este es un detalle lo suficientemente importante como para meterla en problemas. Esta bolsa podrá afectar no solo la relación entre Mali y Leila, sino también la vida de otros personajes del entorno. Si bien el dinero puede servir a los planes de Leila de sobrevivir y hacerse más fuerte, la presencia del arma hará que se enfrente a situaciones peligrosas. Leila puede planear usar este dinero para ganar poder y ganar influencia contra los enemigos que la rodean. Sin embargo, la presencia de un arma puede complicar aún más las cosas. Cuando un arma cae en las manos equivocadas, puede convertirse en un asesinato inesperado, un tiroteo o un acto de venganza. Estos dos artículos en el bolso presagiarán los momentos decisivos en la vida de Leila y también profundizarán su relación con Mali. La revelación de que Tufan no mató a Hilmi será un punto de inflexión importante en su relación con Serap. Cuando se entienda que Tufan es inocente, los obstáculos entre él y Serap se eliminarán y las posibilidades de que vuelvan a estar juntos aumentarán. Puede que Serap se haya distanciado de Tufan debido a lo que ocurrió en el pasado, pero el surgimiento de la verdad puede hacer que Serap se acerque a él nuevamente. Esta reunificación será una gran amenaza para Nur, porque la unión de Serap y Tufan podría trastocar todos los planes de Nur.
Si Serap perdona a Tufan, la presión sobre Nur aumentará y los planes de venganza de Tufan podrían entrar en juego. Sin embargo, con el tiempo quedará claro si Serap aceptará esta verdad y volverá a confiar en Tufan. Cuando Ferda se entera de que Nur es responsable de la muerte de su bebé, su mundo se tambaleará y la arrastrará a un profundo sentimiento de venganza. El shock que experimenta Ferda cuando se revela este incidente cambiará todos los equilibrios. La verdad de que Nur causó la muerte del bebé obligará a Ferda a enfrentarse a sí misma. Que Mali mantenga este secreto complicará aún más las cosas. Mientras Ferda muestra una actitud rencorosa hacia el responsable de la muerte de su bebé, Nur hará nuevos planes para evitar que esta verdad salga a la luz. Cuando Ferda se enfrenta a esta verdad, puede buscar venganza y tomar medidas mucho más duras contra Nur. Lo que Ferda hará en esta situación y cómo manejará su relación con Leila será uno de los momentos críticos de la serie. Melih Bey conoce los secretos de Nur y estos secretos representan una gran amenaza para Nur. Nur puede amenazar a Melih Bey, manipularlo o intentar silenciarlo haciéndole otras ofertas para que no se delate. Melih Bey ahora tiene un gran rencor contra Nur y podría ponerla en una situación difícil al revelar estos secretos. Nur desarrollará diferentes estrategias para eliminar las amenazas de Melih Bey. Ella puede compartir algunos secretos o dirigir otras amenazas a Melih Bey para controlarlo. No importa qué actitud adopte Melih Bey en este momento, el mecanismo de control de Nur entrará en juego y este proceso hará que la relación entre ellos sea aún más tensa. Mali trabajará con Nur para decirle a Ferda que Leila es responsable de la muerte de su bebé. Esta información volverá loca a Ferda y experimentará una enorme explosión de ira hacia Leila. Ferda podría querer atacar a Leila, porque esta información sería un insulto inaceptable para ella. Mientras Leila intenta defenderse, se dará cuenta de que en realidad Mali está distorsionando los hechos y colaborando con Nur. Este incidente abrirá aún más brecha entre Leila y Mali, y Leila aumentará sus sentimientos de venganza hacia Mali. La ira de Ferda podría hacer que pierda el control y llegue al punto de dañar a Leila. Cuando Leila encuentra el dinero de Mali gracias a Bahar, planea esconder este dinero en la casa de Semaan. Este dinero será a la vez una seguridad para Leila y una forma de garantizar su futuro. Con este dinero, Leila podría considerar ganar influencia frente a Mali y ponerse en una posición más fuerte. Sin embargo, descubrir dónde está escondido el dinero podría poner a Leila en una situación difícil. Leila podría estar planeando usar este dinero para deshacerse de Mali por completo o para fortalecer su relación con él. Sin embargo, el reclamo de Mali sobre el dinero y lo que hará para recuperarlo complicará los planes de Leila. Cuando Kader, la persona que encontró el dinero de Mali, le transmita esta información a Nur, Nur podría considerar contratar a Kader nuevamente. Kader actuará como una especie de espía de Nur y continuará siguiendo los pasos de Mali y proporcionándole información. Kader puede ponerse en peligro en este proceso porque revelar los secretos de Mali también pondrá en riesgo su vida. Mientras Nur esté segura de la lealtad de Kader, continuará manteniéndola a su lado. Sin embargo, cuán confiable es Kader y cuán leal será a Nur se revelará con los próximos eventos. El hecho de que Sema le diga o no a Leila que tiene cáncer será un acontecimiento importante que cambiará la dinámica de su relación. Leila enfrentará una difícil prueba ante esta enfermedad con su devoción y amor por su madre. Si Semaan le dice esta verdad a Leila, Leila reevaluará lo que puede hacer por su madre y su deseo de pasar más tiempo con ella aumentará. Sin embargo, Leila podría no ser capaz de cuidar adecuadamente la enfermedad de su madre, ya que tiene que luchar con Mali, Nur y otros problemas en este proceso. Mali tiene un vídeo de Nur estrangulando a Ilmi, lo que le da una gran ventaja sobre Nur. Este vídeo le permite controlar a Nur amenazándola con revelar su oscuro secreto. Mali podría amenazar a Nur mostrándole el vídeo que tiene en su poder. Sabiendo que Nur es el verdadero responsable de la muerte de Ilmi, Mali puede controlar el comportamiento de Nur diciendo que revelará este vídeo. En particular, puede evitar que Nur dañe su entorno o haga planes peligrosos. Nur podría tener que ceder a los deseos de Mali para evitar que se descubra su asesinato. De esta manera, Mali se protege de los planes e intrigas de Nur. Mali podrá mantener a Nur a su lado gracias a este vídeo. Él usa este vídeo como carta de triunfo para evitar que Nur se oponga a él o intente traicionarlo. La dependencia de Nur hacia Mali la hará más obediente hacia él. De esta manera, Mali puede manipular a Nur para alcanzar sus propios objetivos. Los planes malvados de Nur generalmente apuntan a dañar a quienes la rodean o maximizar sus propios intereses.
Con este vídeo, Mali puede arruinar los planes de Nur. Especialmente cuando Nur intenta dañar a Leila o cualquier otra persona, Mali puede detener a Nur diciendo que revelará el vídeo. De esta manera, puede intervenir en los movimientos peligrosos de Nur. Nur puede ser un personaje que se preocupa por su estatus social. Mali podría amenazar con presentar el vídeo al círculo social de Nur o a las autoridades. Si se revela el vídeo, no solo se destruirá la vida personal de Nur sino también su reputación social. Ante esta amenaza, Nur podría verse obligada a actuar según los deseos de Mali. Mali puede chantajear a Nur llevándole el vídeo que tiene en su poder a Tufan o a la policía, ya que son la mayor amenaza contra él. Si este vídeo llega a manos de la policía, se revelará el asesinato de Nur y lo más probable es que vaya a la cárcel. Si Tufan se entera de esta verdad, la presión sobre Nur aumentará aún más. Mali puede utilizar esta amenaza para mantener a Nur bajo control. Nur podría sufrir un colapso psicológico grave a causa de este vídeo. Mali es capaz de utilizar el miedo de Nur para manipularla emocional y mentalmente. El estrés y la culpa que siente Nur la harán más débil y frágil. Mali puede aprovechar esta situación y tomar a Nur completamente bajo su control. Mali podría optar por cooperar con Nur. Él puede amenazarla con un vídeo y hacer que Nur lo apoye y actúen juntos. En este caso, Nur no podrá realizar ningún movimiento contra Mali y tendrá que someterse a sus planes. De esta manera, Mali puede tomar el control total de Nur y utilizarla para su propio beneficio. El vídeo en manos de Mali es una herramienta poderosa que puede arruinar la vida de Nur. Mali utilizará este vídeo como herramienta para presionar a Nur y limitar sus movimientos, controlarlo y dirigirlo según sus propios intereses. Cómo reaccionará Nur ante esta amenaza será la parte tensa y emocionante de la historia. Si Nur, quien estranguló a Hilmi hasta la muerte después del accidente, irá o no a la cárcel dependerá de cómo se desarrolle el incidente y cómo se revele el asesinato. Si Nur logra ocultar el hecho de que mató a Hilmi, podrá conservar su libertad por un tiempo. Sin embargo, si aparecen testigos o pruebas, este asesinato no dejará a Nur en paz. Puede que nadie se haya dado cuenta de que Nur mató a Hilmi, pero esto puede cambiar cuando surja un testigo o evidencia inesperada en los episodios posteriores de la serie. Especialmente si Tufan o Serap comienzan a investigar la verdad detrás de la muerte de Hilmi, el crimen de Nur podría revelarse. Si Nur no logra ocultar el asesinato que cometió, no podrá escapar de la justicia y se enfrentará a la posibilidad de ir a prisión. Los movimientos que Nur realice durante este proceso también serán muy importantes. Si logra controlar la situación antes de que surja cualquier sospecha o evidencia de la muerte de Hilmi, podrá evitar ir a la cárcel. Sin embargo, si revela otros crímenes o miente para encubrir este crimen, las cosas se complicarán aún más y estas mentiras pueden volverse en su contra después de un tiempo. Que Nur vaya a la cárcel o no dependerá de cómo se desarrollen los acontecimientos y de cómo otros personajes investiguen este asesinato. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro análisis. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.